son atendidos. O sea, a veces ni siquiera es que no llega el paciente al hospital, a veces el paramédico llegó y el paciente ya está fallecido. Bien, entonces este es el primer pico. Tenemos un segundo pico, que mírenlo acá, que ocurre entre los primeros minutos a varias horas después de la lesión. Acá tenemos un papel muy importante, tanto los paramédicos como los médicos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque acá nosotros sí podemos intervenir para evitar estas muertes. Por esta razón se le conoce como la hora dorada. No sé si han tenido la posibilidad de escuchar esta frase, la hora dorada. ¿Y a qué se deben estas muertes? Bueno, si la primera era por la apnea, por el déficit del oxígeno, aquí principalmente se va a deber por las lesiones hematomas subdurales o hematomas epidurales, ¿bien? Y a una pérdida de sangre, es decir, a un shock hipovolémico. Son las tres primeras causas, ¿bien? Se va a deber a hematomas subdurales, hematomas epidurales y a un shock hipovolémico. Y tenemos un tercer pico que ocurre a varios días después o a varias semanas después del traumatismo. ¿Y por qué razones ustedes creen que este tercer pico va a ocurrir? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué papel o qué pudiera pasar con mi paciente en este tercer pico a varios días o a varias semanas de haber ocurrido el trauma? ¿Puede ser por complicaciones de la enfermedad, doctor? ¿Por alguna complicación de la enfermedad como cuál? Sí. Infecciones múltiples, intrahospitalarias. Infecciones, muy bien. Aquí entran a jugar un papel las sepsis, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, como ustedes dijeron, aquí actúa la sepsis, ¿verdad? Es un paciente que está hospitalizado, que entonces se expone a las bacterias intrahospitalarias. Hay un micrófono que está ahí, los micrófonos. Se expone a las bacterias intrahospitalarias, ¿bien? Otra es por una disfunción orgánica múltiple, o sea, el cuerpo de este paciente sufrió un gran estrés, está presentando cambios compensatorios que terminan provocándonos afectaciones que veremos más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un paciente con un trauma craneoencefálico se empieza a recuperar, las células se van a hidratar otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una hiponatremia y estos pacientes pueden comenzar, debido a esta hiponatremia, a convulsionar, que esto lo tocaremos más adelante en otras clases, ¿bien? Entonces, vamos a entrar en contexto, vamos a ver el manejo de un paciente, el manejo de un inicio, ¿ven? La fase prehospitalaria, la fase hospitalaria y el manejo inicial y el manejo secundario. Bien, entonces comenzamos con la evaluación y manejo inicial de un paciente. Comenzamos con la fase prehospitalaria. La fase prehospitalaria. Inmediatamente los médicos o los paramédicos tienen que notificar al hospital receptor antes de que el paciente sea trasladado de la escena. ¿Y para qué? Para que el hospital se prepare y entienda a qué se va a enfrentar. Bien, aquí en la fase prehospitalaria se basa en la evaluación de un manejo inicial que todos conocemos, el famoso ABCDE. Bien, sería la vía aérea, el control del sangrado, la evaluación y el control del shock, la inmovilización del paciente y el traslado del paciente, ¿verdad? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Hacia un centro más cercano, el centro hospitalario más cercano. Ya en la fase hospitalaria, ya el paciente está a cargo nuestro, ¿verdad? El paciente llega y está a cargo nuestro. En primer lugar, el hospital debe de tener una sala o un área de reanimación para estos pacientes, que sería la famosa área de shock o área de emergencia, ¿bien? O también cuerpo de guardia, como también le llaman en otros hospitales. Debemos tener aquí en esta sala un equipo de vía aérea adecuado. Debemos estar ya listos para cuando el paciente o cuando los pacientes lleguen, intubar, si hay que intubar al paciente. Debemos tener listos medicamentos ya que vayamos a utilizar, ¿bien?
Siempre debemos contar con un protocolo para la asistencia médica y debemos siempre también de asegurarnos que todos los estudios clínicos y paraclínicos estén listos, ¿verdad? Entonces, sabemos que tristemente en nuestro medio a veces los recursos son limitados, pero aún así debemos de cumplir con estos requisitos. Sabemos también que muchas veces nos llegan estos accidentes y no nos encontramos en el lugar adecuado, o estamos en un centro de salud donde tenemos que brindar, es lo más cercano que llegan las personas para dar los primeros auxilios. No tenemos las condiciones necesarias para brindárselos a los pacientes, pero tenemos que, donde quiera que estemos, tenemos que tener por lo menos lo mínimo para brindarle los primeros auxilios a ese paciente. Entonces, como ya habíamos dicho, en la fase prehospitalaria se tiene que decidir la referencia a los hospitales del paciente. Bien, a los hospitales del paciente. ¿Dudas? ¿Dudas con esto? Bien, acá vamos a evaluar, cuando nosotros nos enfrentamos al paciente, vamos a evaluar 3 parámetros. El primer parámetro, bien, la valoración de los signos vitales y nivel de conciencia. O sea, 3 parámetros, como bien dijimos. La puntuación de la escala de Glasgow, bien, que es la valoración inicial que vamos a hacer con el paciente. Vamos a darle un puntaje bien alto a la presión sistólica del paciente y a la frecuencia, disculpen, y a la frecuencia respiratoria del paciente. Bien, estos van de memoria, esto tienen que saberlo y dominarlo de memoria. Puntuación de la escala de Glasgow, presión sistólica y frecuencia respiratoria. Es lo primero que vamos a evaluar. Vamos a ver, si tenemos una puntuación de escala de Glasgow menor de 13, bien, el paciente tiene que ir ¿dónde? Referirse al hospital. Si tenemos una presión, o sea, ¿qué quiere decir que la escala de Glasgow esté en menos de 13? Esto quiere decir que el paciente pudiera tener un traumatismo craneoencefálico moderado y entonces este paciente va al hospital debido a que el trauma craneoencefálico moderado requiere además de una evaluación de una tomografía, ¿bien? De una tomografía. Por tanto, este paciente es candidato a traslado al hospital. Si tenemos una presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, entonces, ¿en qué pensaríamos que está haciendo mi paciente? ¿Quién me dice? Si tenemos una presión sistólica menos de 90, ¿qué pensaríamos que está haciendo mi paciente? ¿Qué complicación? Está choqueando. Un shock, muy bien. Que están en shock. Y acá el shock puede tener varios tipos. ¿Cuáles son los varios tipos que ustedes conocen de shock? Puede ser por pérdida de sangre, Polémico. anafiláctico. Vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, importante, estos pacientes con una presión arterial sistólica menos de 90, trasladarlo al hospital. Bien, entonces este paciente debe ser evaluado en el hospital. ¿Por qué? Porque además de la administración de sangre y oxígeno, es vital en estos pacientes. Yo no puedo darlo en una ambulancia ni puedo mandarlo a paciente, por tanto, para el hospital. Si tengo un paciente con una frecuencia respiratoria menor a 10 o por encima de 29, ¿qué hago? Esto nos habla que necesitamos un soporte ventilatorio. Bien, un soporte ventilatorio. Aquí vamos a ver, vamos a aplicar, después vamos a hablar de esto, de la escala de Kirchhoff. Bien, que es el Supplemental Oxygen Failure Determinant, que es como se llama, bien, que tiene un valor de más de 2 puntos, que significa una escala de mal pronóstico, ¿verdad? Que esta escala de Kirchhoff se rige por parámetros como taquipnea mayor a 22, alteración del sensorio, de un Glasgow menor a 13 puntos, y una hipotensión arterial, una tensión arterial sistólica menos de 100. Cuando yo sumo esto, si me da más de 2 puntos, el paciente tiene mal pronóstico, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 parámetros que yo a la hora de tratar un trauma, o sea, debo de tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, en caso de que los pacientes pasen esta prueba, tengan un Glasgow mayor a 14, tengan una presión arterial sistólica por encima de 90 y tengan una frecuencia respiratoria normal, esto no los va a salvar de la hospitalización o que yo traslado a un paciente al hospital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con una lesión penetrante en el cráneo, en el cuello o en el dorso o en las extremidades,
yo sí o sí tengo que llevar al paciente al hospital, ¿verdad? Si tenemos un paciente con una inestabilidad torácica, a pesar de tener todos estos 3 parámetros normales, yo tengo que sí o sí llevarlo a un hospital. Bien, si tenemos un paciente con 2 o más fracturas de huesos largos, yo tengo que llevar a este paciente sí o sí a un hospital. Por ejemplo, si tenemos a un paciente con extremidades aplastadas, desgastadas o destrozadas o sin pulso, yo tengo que llevar a estos pacientes a un hospital. O sea, fíjate, aquí les traigo las diferentes vías por las que también debo de llevar a un paciente a un hospital, a pesar de que estas 3 parámetros estén normal, ¿verdad? Aquí se los traigo. O sea, también la amputación, las fracturas, por mencionar algunos, deben de ir también al hospital. ¿Ok? Entonces, ya evaluamos Kick-SOFA, ya evaluamos que la lesión no sea tan grave. Acá hay que evaluar los mecanismos de lesión y evidencia de impacto de alta energía. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Aquí se los traemos. Sería la etapa 3. Por ejemplo, si tenemos un paciente adulto que se cayó de más de 6 metros, bien, este paciente adulto que puede tener un posible hematoma epidural. Bien, un posible hematoma epidural, por tanto, traslado para hospital. Si usted tiene un atropellamiento, grábense esto porque fíjense que está en escala 6 metros, caída de más de 6 metros, trasladen al hospital. Bien, si tienen un niño que tiene una caída de más de 3 metros, trasladen al hospital. Bien, si usted viene y lo recibe un atropellamiento y el paciente está bien, pero el auto iba a más de 32 kilómetros por hora, ¿qué haría? Hospitaliza al paciente. Si tenemos una colisión en una motocicleta a la misma velocidad, mayor a 32 kilómetros por hora, hospitaliza al paciente, a pesar de que estos parámetros vitales estén bien. Estos datos tienen que sostenerlo, porque eso se lo pueden preguntar en cualquier examen que vayan a hacer fuera del diplomado. 6 metros en el adulto, una caída, 3 metros en el niño, una caída, la moto o el auto que atropella al paciente, si iba a más de 32 kilómetros por hora, debe de hospitalizar al paciente. Bien, ahora vamos a ver los pacientes en situaciones especiales. Bien, aquí en qué situación entrarían los adultos. Bien, adultos mayores. Adultos mayores, hay que mencionar que a partir de los 55 años, miren acá, el riesgo de lesión de muerte aumenta, ¿verdad? Y si tenemos a un paciente mayor a 65 años, ya lo vamos a tratar como un adulto mayor. Entonces, hay que indicar TAC de cráneo. Se debe realizar a un paciente adulto mayor independientemente de la situación en que éste esté. Bien, independientemente de la situación en que éste esté. Ahora, otra situación importante con una presión arterial sistólica. Miren, una presión arterial sistólica por debajo de 110. Recordar que estos pacientes mayores de 55 años, ustedes saben que ya tienen una aterosclerosis en las arterias, ¿verdad? Entonces, generalmente ellos tienen una hipertensión arterial aislada. Generalmente ellos tienen una hipertensión arterial sistólica, ¿verdad? Por ejemplo, tienen 160 con 80, 170 con 80, 170 con 70, 150 con 70. O sea, tienen una hipertensión arterial aislada, o sea, a predominio de la sistólica. Hay un aumento de la presión arterial sistólica por la aterosclerosis. Entonces, de por sí, ellos lo tienen por la aterosclerosis en sus arterias. Entonces, en ellos, una presión arterial sistólica menor a 110 ya puede ser indicativo de shock, por lo que hay que tener mucho cuidado con los pacientes adultos mayores, pacientes mayores de 55 años. Ojo, 110 después de un accidente de presión arterial sistólica ya puede indicar que el paciente esté en shock, porque ellos generalmente tienen una presión sistólica elevada. Bien, ahora, también en una caída de bajo impacto hay que llevarlo al hospital, y esto lo veremos posteriormente. Bien, debido a que las fracturas de cadera tienen una mortalidad de un 35% generalmente, por lo que a estos pacientes se maneja con cuidado. Con respecto a los niños,
hay que tener cuidado con ello. Se debe de llevar a hacer un triaje, no a cualquier lugar, sino a un centro de trauma con especialidad pediátrica, ¿bien? Con especialidad pediátrica. Ahora, en caso que los pacientes también estén tomando anticoagulantes o tengan algún trastorno de la coagulación, también los debemos de llevar a urgencia por alto riesgo de deterioro, por alto riesgo de sangramiento, ¿verdad? Pacientes con quemadura. Los pacientes con quemaduras debemos de evaluar que no hayan quemaduras en las vías aéreas superiores, ¿bien? Que no hayan quemaduras en las vías aéreas superiores. Entonces, a modo de resumen, ¿cuáles son los 3 parámetros que yo tengo que evaluar a la hora de yo ver un trauma? Los principales parámetros, ¿cuáles son? Glasgow, presión arterial y frecuencia respiratoria. Presión arterial sistólica, ¿verdad? Presión arterial sistólica y frecuencia respiratoria. Esto tienen que dominarlo bien. ¿Bien? Entonces, a modo de resumen, pacientes con fractura de cráneo, tórax inestable, en lo que se sospecha una hemorragia abdominal, traslado a un hospital. Pacientes que hayan sido atropellados por auto o por moto que iban a 32 kilómetros por hora, a más, traslado al hospital. Adulto con caída de más de 6 metros, niño con caída de más de 3 metros, se debe referir al hospital independientemente de su estado de salud. ¿Ok? Independientemente de su estado de salud. Esto es por protocolo, por ATLS. ¿Bien? Entonces, este es el esquema de decisión de triaje en el lugar del incidente. Lo primero que voy a hacer. ¿Bien? Pero para yo analizar esto, para yo realizar esto, debimos de haber hecho la revisión inicial primaria, que es lo que vamos a hacer ahora. La revisión inicial primaria, es decir, el famoso ABCDE. Bien, antiguamente se comenzaba con la ABCDE, ¿no ves? Y ahora se agregó una letra nueva al inicio, que es la X, ¿verdad? La X, esta se agrega debido a que la décima edición, que es la anterior, estamos en la 11ª edición, menciona que el primer paso es el control de la hemorragia, Entonces, hay algunas revisiones fuera de la ATLS que agregan todavía una letra más previo al control de la hemorragia, que es la letra S, o si se la encuentran cuando revisen la bibliografía, que es la S de seguridad. Bien, la seguridad de la persona que va a realizar la reanimación. Pero bueno, acá ATLS X, A, B, C, D, E. Bien. X es el control de la hemorragia, detener esta hemorragia si es grave. Bien, la A es vía aérea. Recordar que acá es muy importante asegurar la vía aérea, hacer un control de la columna cervical para evitar complicaciones, ¿verdad? La B de respiración y ventilación, la C de circulación, la D de déficit y evaluación del estado neurológico. Bien, aquí vamos a valorar la escala de coma de Glasgow. Bien, y la E, la exposición y control del ambiente. Ahora vamos a hablar sobre la revisión primaria, una por una, ¿verdad? Sobre la revisión primaria. El ATLS nos dice que se tiene que hacer en 10 segundos. Esta revisión se tiene que hacer en 10 segundos, rápido. Tiempo perdido para el paciente. Tiempo que demoremos es tiempo perdido para el paciente. Entonces, tenemos que hacerla en 10 segundos. Tiene que ser inmediata. ¿Por qué? Porque es muy importante la toma de decisiones. Recuerden que en este momento estamos a la hora dorada, ¿verdad? Estamos en la hora dorada. Bien, como dijimos al principio, que es cuando nosotros podemos actuar para salvar la vida del paciente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo primero que van a hacer ustedes es llegar y preguntar el nombre del paciente. ¿Y qué le sucedió? Señor, ¿cómo usted se llama? ¿Qué sucede? ¿Qué le sucedió? ¿Recuerda qué le sucedió? Si su paciente le responde, quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que su vía aérea está permeable, ¿verdad? Y si les dice qué le sucedió, pues su parte neurológica por lo menos tiene un Glasgow aceptable, ¿verdad? Entonces podemos evaluar acá si nuestro paciente está taquipneico, ver si tiene algún problema respiratorio. Si no tiene una buena respuesta adecuada, realizar el ABCDE lo más rápido posible. Bien, recuerden siempre
identificar las amenazas para la vida, ¿bien? Y tratarlas en una secuencia prioritaria. Este punto viene a adentrarse en este punto en lo que mencionábamos anteriormente de la X, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, un sangrado, pues tratar el sangrado de primero, ¿bien? Y después todo lo demás. Bien, ahora vamos a ir paso por paso. Vamos a hablar un poco sobre el manejo de la vía aérea. El primer objetivo es asegurar la vía aérea, ¿verdad? Y ver si es permeable o no. Bien, acá vamos a hacer una inspección, vamos a buscar cuerpos extraños, vamos a identificar si hay fracturas faciales, mandibulares, traqueales o laringia, ¿verdad? En caso de que tenga sangre acumulada, vamos a aspirar esas secreciones, ¿verdad? Recuerden que también tenemos que inmovilizar la columna cervical. Tenemos que inmovilizar la columna cervical. ¿Para qué? Para evitar un problema medular o comentar, siempre debemos suponer una lesión cervical en todo paciente con un trauma multisistémico cerrado. ¿Ok? Siempre debemos imaginarnos que el paciente puede tener un trauma multisistémico cerrado. Entonces, en lo que nosotros siempre debemos de movilizar la columna cervical. ¿Ok? Siempre debemos de movilizar la columna cervical. ¿Dudas con la vía aérea? ¿Dudas con la vía aérea? ¿Alguien tiene dudas? Entonces, vamos a la respiración y ventilación. Bien, siempre debemos de observar el cuello del paciente. ¿Para qué? Para evaluar lo que es la distensión venosa y yugular. Bien, ¿y por qué vamos a evaluar la distensión venosa y yugular? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el trauma torácico tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Ejemplo, uno de ellos, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, hemotoras, y son diagnósticos muy parecidos, ¿bien? Y esta parte de la distensión venosa yugular nos ayuda a hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos una distensión, una ingurgitación, una regurgitación yugular, esto significa que hay una dificultad de retorno venoso. Entonces, probablemente este paciente tenga un shock obstructivo que puede ser causado quizás por algún taponamiento cardíaco o algún neumotoras a tensión, ¿verdad? Entonces, por esto es importante revisar la distensión venosa yugular, sobre todo en pacientes con traumatismo de tórax o algún politrauma, ¿verdad? Importante auscultar, importante palpar, percutir el tórax. ¿Para qué? Para verificar que no tengamos un tórax inestable. ¿Y qué es un tórax inestable? ¿Quién me dice? Cuando tiene fracturas. Muy bien, un paciente que tiene más de 2 fracturas, ¿verdad? Más de 2 fracturas en las costillas y le cuesta respirar precisamente porque su caja torácica está en problemas, ¿verdad? En problemas. Entonces, es importante practicar esto. Importante también vigilar que no hayan cuerpos extraños, ¿bien? Que no hayan cuerpos extraños en la orofaringe. Vigilar que no haya vómitos o restos hemáticos debido a que esto es muy característico, ¿verdad? Debemos identificar las situaciones que ponen en peligro la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá tenemos generalmente tres situaciones. El neumotoras a tensión, que por eso se vigila la distensión yugular, el hemotoras masivo, las laceraciones de tráquea o de bronquios, que son raras, pero bueno, entran y hay que dárselas, ¿verdad? Ojo con esto, que es un punto súper importante. Todo paciente lesionado debe recibir oxígeno suplementario. ¿Y por qué? Porque todo paciente politraumatizado se encuentra en una situación de estrés. ¿Bien? Todo paciente politraumatizado se encuentra en una situación de estrés y entonces van a aumentar las necesidades metabólicas y nosotros debemos asegurar que este paciente tenga los
suministros adecuados para que no se complique. Entonces, el oxígeno suplementario es algo muy importante. Bien, dudas acá. Recuerden poner el cuello y el tórax del paciente, evaluar la distensión yugular para ver posibles diagnósticos diferenciales. Si hay ingurgitación yugular, debemos diferenciar si estamos en presencia de un taponamiento cardíaco o de un neumotórax a tensión. ¿Ok? Examinar al paciente, ocultación, palpación y percusión del tórax. ¿Ok? Evaluar si hay cuerpos extraños, evaluar si hay restos de vómitos o restos de sangre, evaluar la dentadura, las dentaduras, las prótesis dentales. Recuérdense que cuando voy a hacer algún procedimiento, si tiene prótesis dentales, hay que extraer esas prótesis dentales. Bien, no se olviden siempre. ¿Dudas con la respiración y ventilación? Tenemos entonces lo que es la circulación y el control de la hemorragia, ¿verdad? Vamos a ver que el ATLS te dice que el control de la hemorragia es lo primero que tienes que manejar si la hemorragia amenaza la vida del paciente. Bien, si la hemorragia amenaza la vida del paciente, o sea, X, A, B, C, D, E. ¿Ok? El control de la hemorragia no puede durar más de 5 minutos, por tanto tenemos que ser rápido, no puede durar más de 5 minutos. Y después es que voy a hacer lo otro de A, B, C, D, E. Bien, esta parte ya es a criterio médico. Bien, ahora, ¿cómo yo voy a controlar la hemorragia? ¿Qué me dice? Lo primero que voy a hacer, ¿qué cosa es? Torniquete No, y antes del torniquete. ¿Qué es lo primero que yo hago? taponamiento. Presión directa. Compresión, bien, compresión. Después que yo hago taponamiento, es el llamado packing, ¿verdad? Después yo hago taponamiento con gasas, ¿verdad? Y después entonces que yo hago torniquete, a no ser que yo tenga una lesión grande, ¿verdad? Un sangrado intenso que yo no pueda, que yo vea que yo no pueda con la compresión ni con las gasas pararlo, bien. Entonces ahí sí yo voy directo a un torniquete, o a no ser que yo tenga un sangrado arterial de una arteria grande que soltando gran cantidad de sangre, entonces ahí también voy directo al torniquete, o a no ser que por el mismo trauma haya alguna amputación de algún miembro total o subtotal, entonces ahí yo voy también de entrada con un torniquete. Bien, esos son los tres medios los tres criterios de médico de controlar el sangramiento. Lo primero es la compresión, segundo el taponamiento o packing y tercero el torniquete. ¿Ok? Recuérdense que la hemorragia es la causa predominante de muertes prevenibles en trauma. Recordar siempre eso. Bien. Doctor, me corrige, disculpe. Por ejemplo, a nosotros en el internado, si me recuerdo, nos enseñaron que no a todos, realmente no deberíamos de realizar ya torniquete hoy en día. Claro, por eso, lo primero es compresión. Compresión es lo primero. Usted comprime la zona donde está sangrando. Si usted ve que usted no puede, entonces comienza a taponear con gasa. Y en tercer lugar, utilizaría el torniquete. Solamente está indicado el torniquete en 3 situaciones. Sangrado intenso que no pueda controlar con la presión ni con gasa. Sangrado de alguna gran arteria de gran cantidad en el hiato y amputación de miembro por el trauma, ya sea subtotal o total. Ante esas 3 situaciones es que usted va a utilizar solamente torniquete. Bien. Ahora, recordarles que la hemorragia, como les expliqué, es la causa de muerte. Bien. Siempre hay que excluir un neumotórax a tensión como causa de shock. ¿Por qué? Porque acá dentro de la circulación evaluamos la presión arterial, ¿verdad? Y la presión arterial es un parámetro muy importante para ver si nuestro paciente está choqueado, porque el que esté alterada nos habla de que ya tenemos un shock grado 3, ¿verdad? Y esta hipotensión pudiera deberse a un neumotórax o a un taponamiento. Por eso la importancia de evaluar la distensión yugular y la presión arterial. Bien, es importante. ¿Ok? Ahora, identificar también hemorragias externas. Bien, tanto de tórax como de abdomen, como de retroperitoneo, como de huesos largos. ¿Ok? Identificar
el origen del sangrado. El origen del sangrado tiene que ser identificable, ya sea por examen físico, ya sea por estudios de imágenes. Muchas veces el paciente está normal, ¿verdad? Y el paciente en horas después que comienza a decolar la hemoglobina, a bajar la hemoglobina, muchas veces no es, después del trauma, no es visible el sangramiento. Hay que hacer estudios de imágenes, comenzar por una ecografía, comenzar por una radiografía, tomografía, lo que ustedes entiendan, pero hay que identificar el sitio del sangrado. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Bueno, es importante también verificar lo que es el nivel de conciencia del paciente, ¿verdad? El nivel de conciencia del paciente. O sea, vamos a ver que la perfusión cutánea y el pulso nos va a decir a nosotros, va a actuar esto en conjunto, ¿ver? Hay que ver si es necesario, si nuestro paciente está frío o está caliente, es decir, si está perfundido o no, porque también esto hace muy importante para hacer nuestros diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Siempre hay que canalizar una doble vía con un catéter lo más grande, o sea, generalmente se utilizan catéter 18, una doble vía. Cuando llegue el paciente al hospital, solicitar estudios sanguíneos generales como gasometría, o sea, gasometría y lactato. Es importante. Además de todo, la hemoquímica que usted da, gasometría arterial y lactato, es importante, ¿verdad? Aclarar acá que la reposición agresiva y continua de líquido, o sea, de volumen, no es un sustituto para calmar la hemorragia. Por tanto, si el paciente está perdiendo sangre, ustedes pueden perfectamente, porque eso es un error que hay muchas veces, el paciente está perdiendo sangre y ustedes reponen líquido, y líquido, y líquido, y líquido, y traen consigo otras complicaciones. No, si el paciente está perdiendo gran cantidad de sangre, usted también tiene que reponer sangre. Además, el líquido que usted repone, usted también tiene que reponer sangre. La reposición agresiva de líquido no es un sustituto para calmar la hemorragia, ¿bien? Sino lo único que ustedes van a hacer es hemodiluir al paciente, ¿bien? Le vas a meter líquido y líquido y líquido y el paciente va a estar sangrando. Vas a hacer que pierda, ¿qué cosa? Factores de la coagulación y todos los componentes del plasma. ¿Ok? Por tanto, debemos hacer el control definitivo de la hemorragia. ¿Y cómo lo hacemos? Con sangre, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que un paciente que llega con una hipotensión arterial, vamos a ver que esta hipotensión arterial puede ser por una hemorragia, ¿verdad? Pero también se puede deber a un shock obstructivo, a un taponamiento cardíaco o a una neumotora, ¿verdad? A una neumotora de atención, que era lo que se encontraba, lo que les comentaba hace un momento, ¿bien? Por esto insisto en revisar la distensión yugular. Fíjense lo importante que es el cuello del paciente en un trauma. Revisar si hay ingurgitación yugular, ¿bien? Siguiendo entonces con esta parte de circulación y control de la hemorragia, siempre también es importante verificar el nivel de conciencia, la perfusión cutánea y el pulso, como bien les dije ahorita acá. ¿Bien? Entonces dijimos que había que ver si el paciente estaba frío o estaba calientito, ¿verdad? Para ver si está bien perfundido el paciente. Vamos a ver ahora, antiguamente se hacía por cada litro que perdiera de sangre el paciente, yo reponía 3 litros de líquido. Bien, antiguamente. Ya en las nuevas guías cambió. Esto es obsoleto. Ya no se trata así. ¿Por qué? Porque como les expliqué ahorita, si no, su paciente se va a encharcar. Va a tener un edema agudo de pulmón, entre otras complicaciones. Bien. Ahora lo que se está haciendo es solo reanimarlo con 1 litro de solución cristaloide. Se reanima con 1 litro de solución cristaloide. Bien. ¿Y qué soluciones cristaloides ustedes conocen? ¿Quién me dice? ¿Soluciones cristaloides que ustedes conozcan? Solución fisiológica, Muy bien. Ringe Muy lactato, bien. Perfecto. glucosa. Solamente se va a reanimar a este paciente con solución cristaloide. 1 litro de solución cristaloide. Bien. Recordarles que siempre debe de haber soluciones tibias, principalmente a 37 grados centígrados. ¿Para qué? Para evitar que el paciente tenga problemas de hipotermia. Bien. E incluso
Si vamos a administrar una gran cantidad de líquido, se pueden poner a 39 grados centígrados para no correr riesgo de hipotermia. ¿Ok? Entonces, esta es la nueva reanimación que se está haciendo ahora. Reanimar solamente con 1 litro de solución cristaloide. Si no responde, el paciente transfundirlo. ¿Ok? Si es por una hemorragia, ojo, si es por una hemorragia, pasamos 1000 ml, no responde, el paciente no sale del shock, no mejora, transfundan con sangre al paciente. ¿Ok? Déficit neurológico. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Obviamente con la escala de coma de Glasgow. ¿Y quién me dice qué parámetros, o sea, cuál es la puntuación de la escala de coma de Glasgow? ¿Quién me dice? La escala de coma de Glasgow. ¿Cuál es la puntuación máxima? 15, muy bien. 15. Entonces, ¿cómo yo clasifico a un trauma craneoencefálico o un trauma de acuerdo a la escala de Glasgow? En leve, moderado y severo, ¿verdad? Un trauma leve es cuando mi escala de Glasgow tiene una puntuación entre 15 y 13. Un trauma moderado es cuando mi escala de Glasgow tiene una puntuación entre 12 y 9. Y un trauma severo es cuando mi escala de Glasgow tiene una puntuación de 8 a 3. ¿Bien? Ahora, yo voy a evaluar 3 respuestas. La respuesta ocular, que tiene un valor de 4 puntos. La respuesta verbal, que tiene un valor de 5 puntos. Y la respuesta motora, que tiene un valor de 6 puntos. Eso ustedes lo van a revisar después, ¿verdad? Entonces, es importante conocer de memoria esta escala. Bien, debemos saber el puntaje y debemos saber qué evalúa esta escala. Bien, entonces todos saben ya que el puntaje de 15. Bien, y por debajo de cuánto yo intubo al paciente. 8. Por debajo de 8. Bien, por debajo de 8. Perfecto. Bien, siempre que tenga cambio del nivel de conciencia, datos de focalización del paciente, como anisocoria o una disminución de alguna extremidad que se mida con la escala de Glasgow, pues, o sea, siempre nosotros debemos utilizar la escala de Glasgow, ¿bien? En un trauma. Bien. Ojo acá, que quiero aclararle una cosa, que cambios en el nivel de conciencia no solamente se puede deber a un trauma craneoencefálico, puede haber muchas otras cosas, muchas otras alteraciones que me pueden dar cambios en el nivel de conciencia, por ejemplo, una hipoglicemia, alteraciones hidroelectrolíticas, por mencionar algunos. Un momentito, disculpe un momentito. Dicen buenas noches. Dígame. Hasta las 10 no voy a estar. Hasta las 10 no voy a estar. Estoy ocupado hasta las 10. A las 10 voy a estar. ¿Ya? Perforado. ¿Cómo que perforado? ¿Tuvo algún accidente o algo? Van a disculpar. Es que estoy de turno también hoy. Entonces, seguimos. Como le expliqué, cambio en el nivel de conciencia no solamente es por un trauma, como le expliqué, hay también hipoglicemias que nos llevan a la alteración del nivel de conciencia, alteraciones hidroelectrolíticas como las deshidrataciones que también nos llevan a alteraciones del nivel de conciencia. Por tanto, debemos de pensar siempre en que no solamente nos vamos a encontrar con una alteración del nivel de conciencia ante un trauma, ¿no? Hay patologías también que nos hacen
nos dan alteraciones del nivel de conciencia. Ahora, recordar que siempre el trauma craneoencefálico es de los mayores problemas de un trauma. ¿Por qué? Porque por ello mueren estos pacientes, y una manera de prevenir la lesión cerebral es con una adecuada oxigenación y una adecuada perfusión, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así, por eso, primero es la ventilación. Tenemos que dar una adecuada ventilación al paciente para que se oxigene, y luego la circulación, bien, para que tenga una buena perfusión. Y ya después le vamos a evaluar lo que es el déficit neurológico, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes tener una evaluación neurológica sin antes garantizar la oxigenación y la perfusión de estos pacientes. Bien, y si tenemos signos de lateralización, es para determinar el nivel de conciencia o nivel de lesión medular de estos pacientes. Bien, ojo, dudas, disculpe, dudas. Bien, entonces tenemos la exposición y control del ambiente. Acá, idealmente tienen que, desnudar al paciente, evaluándolo de pies a cabeza rápidamente. Ya sabemos que solamente tenemos 10 segundos y cubrir una vez terminado. ¿Para qué? Para tener una temperatura corporal adecuada. En estos pacientes debemos de tener una temperatura de 39 grados centígrados, ¿verdad? Mantener a este paciente en un ambiente cálido. ¿Por qué? Porque podemos tener hipotermia, tanto al ingreso como al egreso del paciente. ¿Ok? Tanto al ingreso como al egreso del paciente. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Aseguramos un ambiente cálido, usar mantas calentaditas para el paciente, calentar los líquidos previos a la administración, ¿bien? El control de la hemorragia, calentar los líquidos ante las administraciones, el ambiente cálido y las mantas calentadas. ¿Dudas con esto? Ahora, tenemos el anexo a la revisión primaria, ¿bien? ¿Cuáles son estos anexos a la revisión primaria? Nosotros debemos de monitorizar al paciente electrocardiográficamente, o sea, realizar el electrocardiograma al paciente, realizar la monitorización del paciente. ¿Para qué? Para evitar o vigilar que el paciente nos caiga en paro. Recuérdense que estas complicaciones, muchas de estas complicaciones, el paciente terminan haciéndonos un paro. Entonces, monitoreo del paciente, realizar el electrocardiograma a este paciente seguido. Bien, vamos también a verificar la oximetría de pulso. Recuerden que ya vimos que la oxigenación es un punto importante en estos pacientes. Bien, vamos a hacer la capnografía, a medir, o sea, lo que es capnografía, frecuencia respiratoria, medición de gases arteriales. Importante, sobre todo la capnografía. Actualmente se está teniendo mucho auge debido a que por la capnografía nosotros sabemos si a la hora del paciente, por ejemplo, cae en paro, si estamos dando una reanimación buena o no, certera o no. Bien, se puede colocar una sonda vesical al paciente para lo que es monitorizar lo que es el gasto urinario, bien, y para evaluar también la hematuria, si el paciente está presentando hematuria. Bien, en caso que tenga un sangrado uretral, no debemos pasar sonda vesical debido a que podemos dañar aún más esa zona. Bien, la sonda gástrica descomprime lo que es la distensión gástrica y evidencia el sangrado. Por tanto, ojo con las sondas nasogástricas que pasamos. Bien, otros exámenes de utilidad incluyen lo que es el lactato en sangre, la radiografía, ya sea de tórax, ya sea de pelvis, de huesos largos, bien, tórax, pelvis, abdomen, la ecografía FAS, el ECOFAS, bien, el ECOFAS extendido, el lavado peritoneal diagnóstico, que nos va a evaluar si el paciente va a requerir cirugía por algún trauma abdominal o no. Bien, esto es para buscar más enfoque hacia otras lesiones. Entonces, dudas hasta acá la revisión primaria. ¿Dudas hasta acá con la revisión primaria? ¿Dudas hasta acá con la revisión primaria? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces vamos a hablar un poquitico ahorita sobre la revisión secundaria. La revisión secundaria se va a realizar, o sea, primeramente no comienza hasta que la revisión primaria no haya acabado. Ya la secundaria se va a realizar en el hospital, o sea, después que el paciente llega al hospital. O sea,
el paciente está, o sea, es una revisión ya intrahospitalaria y siempre que se haya realizado la primaria. Bien, no va a realizarse hasta que la primaria no haya acabado. Hay que realizar una buena historia clínica y para la historia clínica tenemos que el famoso AMPLA, ¿verdad? AMPLA. A de alergia, la M de medicamentos que utiliza el paciente, la P de patología, la patología, antecedentes patológicos personales, bien, embarazo, la L de la última comida, la A de ambiente relacionado con la lesión, es la llamada AMPLA, ¿verdad? Ya vimos en un inicio cómo fue la caída. Si fue un impacto vehicular, ¿a qué velocidad dijimos que tenía que ir el carro o la moto? ¿Quién recuerda? Arriba de 32 kilómetros. Por encima de 32. ¿Ya? Vamos a verificar el trauma, si es un trauma cerrado, si es un trauma penetrante, ¿verdad? Una lesión térmica o es un trauma en un ambiente tóxico, ¿verdad? Y lo otro es el examen físico del paciente, cabeza, estructuras maxilofaciales, cuello, columna cervical, el tórax, abdomen y pelvis, ¿verdad? El perineo, recto y vagina, el sistema musculoesquelético y el sistema neurológico. Todo eso es lo que vamos nosotros a tener un mayor énfasis ahora del examen físico. Bien, ahora vamos a hablar un poquitico sobre el manejo de las vías aéreas y la ventilación. A grosso modo, ustedes después van a profundizar un poco más en la guía de ATLS. En esto, aunque quizás ya vimos los puntos del manejo de las vías aéreas, aquello fue con respecto al manejo inicial. Acá vamos a enfocarnos más en la vía aérea, quirúrgica y definitiva, ¿verdad? Entonces, acá a manera de introducción, recordar lo que ya mencionamos, que el suministro inadecuado de sangre oxigenada al cerebro es la causa más rápida de muerte en los pacientes traumatizados. Entonces, no sé si recuerdan que esto lo comentábamos anteriormente, donde les dije que ¿cómo se llama? Después de o sea, la principal causa de muerte era secundaria, una apnea, ¿verdad? Por problemas generalmente encefálicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora con la vía aérea. Acá tenemos 3 tipos de vía aérea. Bien, 3 tipos de vía aérea. Tenemos trauma maxilofacial, trauma de cuello y trauma laríngeo, ¿verdad? El trauma maxilofacial se ve más en otorrinolaringología, ¿verdad? Solo recordar que es la llamada fractura de Lefort. Fractura de Lefort, acá tenemos. Bien, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, ¿verdad? Miren acá. Lefort 1, miren dónde está la fractura. Bien. Lefort 2, miren hasta dónde se entiende la fractura. Y a Lefort 3, ya miren dónde es el extendido de la fractura. En que toma todos estos huesos, los maxilares, todas estas cosas. Bien. Entonces, el trauma de cuello y trauma laríngeo. Acá dejar claro que estos pacientes no se pueden intubar. Bien, tanto el traumatismo de cuello cerrado como penetrante pueden causar una ruptura de la laringe o de la tráquea. Requiere vía aérea definitiva. Bien, vía aérea definitiva. Tenemos acá un problema traumático. Generalmente, si tenemos un problema, un trauma en el cuello o laringio que afecte las estructuras anatómicas, vamos a hacer una traqueostomía. Bien, y esta será la vía quirúrgica definitiva. Bien, trauma de cuello cerrado o penetrante, vía quirúrgica definitiva, traqueostomía. Bien, traqueostomía. Ahora, trauma laringio. Si tenemos una vía aérea, esta lesión está indicada por una tríada de signos clínicos, como es ronquera, enfisema subcutáneo o fractura palpable. Es muy infrecuente. Bien, muy infrecuente. Pues tenemos un trauma laringio. ¿Qué hacemos acá? ¿Cuál sería la conducta?
¿Cuál sería la conducta ante un trauma laríngeo? Igual, traqueostomía. ¿Bien? Traqueostomía. Traqueostomía. Ahora, tenemos una vía aérea bloqueada por secreciones. ¿Qué vamos a hacer? Aspirar. ¿Qué vamos a hacer? Cricoidectomía. Cricoidectomía. O también la llamaba cricotiroidectomía. ¿Bien? Cricotiroidectomía. ¿Dudas acá? ¿Dudas acá? ¿Dudas? Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que evaluar en la vía aérea? Primeramente, identificar si hay trauma. Bien, vamos a reconocer o identificar en los quemados si nuestro paciente tiene alguna quemadura. Bien, si nuestro paciente tiene alguna quemadura o que involucre cara, cuello, laringe. Bien, verificar que no tenga ningún estridor, porque si llegara a tener estridor, eso nos habla que hay quemadura en las vías aéreas y el paciente ya se manejaría como un gran quemado. Recordar también que si el paciente habla, quiere decir que al menos en ese momento tiene una vía aérea permeable, ¿de acuerdo? Otro punto que volvemos a recalcar siempre es que hay que mantener la oxigenación adecuada. ¿Por qué? Porque es vital en pacientes con traumatismo, principalmente en pacientes con traumas cráneoencefálicos. Bien, debemos evitar la broncoaspiración para evitar también, o sea, tener algunas complicaciones adicionales, como son las neumonías por broncoaspiración o las neumonías aspirativas. Entonces, si por alguna situación decidimos intubar al paciente, vamos a hacer una evaluación de este paciente. Pero antes, pregunto, ¿a qué pacientes vamos a intubar? ¿A qué pacientes son los que vamos a tener criterio de intubación? ¿Qué me dice? Glasgow menor a 8. Glasgow menor a 8, muy bien. Fracturas de cara. Fracturas de cara, muy bien. Entonces, pacientes con una escala de Glasgow menor a 8, es decir, con un trauma craneoencefálico severo, ¿verdad? Severo. Entonces, si ustedes ya decidieron intubar al paciente, vamos a hacer una evaluación para ver si tenemos una intubación fácil o difícil. Para eso tenemos la evaluación del EMO, ¿verdad? Del EMO, que se va a utilizar para la intubación defectuosa. ¿Bien? Para la intubación defectuosa. Tenemos el LUC, valorar el LUC, o examinar, buscar lesión o trauma, ¿verdad? Evaluar la regla 3-3-2. ¿Bien? La apertura de la boca, obstrucción de las vías aéreas y la movilidad del cuello. ¿Ok? Vamos a ver la examinación, o sea, examinar. Acá vamos a mirar si hay alguna característica que pueda provocar una intubación difícil. Ejemplo, por ejemplo, pacientes que tengan una mandíbula pequeña, pacientes que tengan una sobremordida grande, pacientes que tengan algún trauma facial. Con esto no se puede intubar, sobre todo un trauma facial. Bien, ahora, evaluar la regla de 3-3-2. Vamos a ver qué tan apto está este paciente para poner el laringoscopio. ¿Cómo hacemos esta evaluación? Tenemos la regla 3-3-2. ¿Qué nos dice la regla 3-3-2? Que vamos a tener una distancia entre los dientes incisivos del paciente que deben de ser de al menos 3 dedos. Pónganse, vamos a abrir la boca al paciente. Si me caben los 3 dedos, normal. ¿Bien? Perfecto. La distancia entre el ioides y el mentón también debe de ser de 3 dedos. Entre el ioides y el mentón, 3 dedos. Bien. La distancia que de la muesca tiroidea, miren acá, de la muesca tiroidea y el piso de la boca, miren acá, debe ser al menos de 2 dedos. Al menos de 2 dedos. Bien. Y esto es importante a veces. Esto es muy importante a veces. Bien.
Ahora, la apertura de la boca, ¿cómo la voy a evaluar? Con la escala de Mallampati. Aquí se las traigo también, la escala de Mallampati. Bien, escala de Mallampati, que clase 1, visibilidad del paladar blando de la úvula y los pilares amigdalinos. Miren acá, paladar blando, la úvula y los pilares del amigdalino. La clase 2 solamente se va a ver el paladar blando y la úvula. Miren aquí la úvula. La clase 3, visibilidad del paladar blando, bien, y la base de la úvula. Miren acá. Y solo es visible en la clase 4 el paladar blando. Bien, esa es la escala de Mallampati. La obstrucción de las vías aéreas, ¿verdad? Obstrucción de las vías aéreas. Aquí vamos a evaluar si tenemos algún artefacto o alguna presencia de líquido como vómito o sangre que me obstruya la laringe o la laringoscopía, disculpen. Si acá hubiera abundante sangrado y no pudiera detenerse, se realizaría una vía aérea definitiva que es la traqueostomía. Bien, no se pudiera intubar, ¿ok? Si hay presencia de mucho sangrado. Tenemos acá la presencia de la movilidad del cuello. Tenemos la movilidad del cuello. Acá vamos a evaluar si el paciente tiene lesiones traumáticas o igual vamos a ver la movilidad, porque igual vamos a hacer diferentes maniobras para poder intubar al paciente. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Con la evaluación del EMO, entonces tenemos el examinar al paciente, evaluar la regla 332, la escala, la apertura de la boca con la escala de Mallampati, obstrucción de las vías aéreas y la movilidad del cuello. Por supuesto que esto muchas veces no lo hacemos porque no da tiempo, es rápido, tenemos que actuar rápido porque no nos da tiempo, pero bueno, hay que enseñarse porque así lo dice el ATLS. Si el ¿Okay? paciente está inconsciente, doctor, no se puede evaluar esto, ¿no? Depende, hay quien sí lo evalúa, hay quien sí, yo he visto, por ejemplo, anestesistas que sí evalúan, que sí te evalúan. Súmale a eso el paciente también, o sea, que factores de riesgo como es la embarazada, pacientes obesos que van a tener el cuello corto también, son pacientes de difícil intubación, bien, de intubación dificultosa. Entonces, sumar estos factores de riesgo también, bien. ¿Dudas? Entonces vamos a ver ahora algunas alternativas para tener una vía aérea permeable, ¿cómo así decirlo? Bien, tenemos primeramente la elevación del mentón a la hora de yo permeabilizar la vía. Bien, elevación del mentón o tener una tracción mandibular a veces es más que suficiente para permeabilizar mi vía. Muchas veces tenemos un paciente que por la caída de la lengua, por cualquier cosa, no respira adecuadamente. Yo solamente elevo el mentón, bien, elevo el mentón o hago una tracción mandibular a veces y listo, la vía aérea se permeabiliza. Bien, si no podemos tener una vía aérea nasofaringia, o sea, vamos a poner puntas nasales, poner unas puntas nasales, ¿verdad? Unas puntas nasales que eso después cuando vayamos a ver, o cánulas nasales también podemos poner. Podemos tener una vía aérea orofaringia donde vamos a utilizar los dispositivos supraglóticos como máscara laringia, tubo laringio, las cánulas también que vamos a utilizar. Bien, eso lo vamos a ver después en la práctica, cómo lo vamos a colocar. Tenemos las vías aéreas definitivas, ¿verdad? Que aquí tenemos, dentro de las vías aéreas definitivas tenemos tres tipos. Tenemos los tubos orotraqueales, los tubos nasotraqueales y la vía aérea quirúrgica, que es la cricotiroidectomía y la traqueostomía. Bien, cricotiroidectomía y la traqueostomía. Bien, ahora, en otras palabras, un paciente intubado. Bien, ahora vamos a ver a quién vamos a realizar la intubación, que eso ya lo hablamos ahorita. Vamos a ver a quién vamos a realizar una intubación. Primeramente, pacientes que tengan incapacidad para mantener la vía aérea permeable en otros medios. Bien. Ejemplo, un paciente por lesión por inhalación, por fractura facial, hematoma, ¿cómo se llama? Hematoma retrofaríngeo. Bien. Pacientes que tengan incapacidad para mantener una oxigenación adecuada con suplemento de oxígeno o presencia de apnea. Bien. Pacientes que tengan una obnubilación
obnubilación o esté combativo. Esto nos va a hablar de que el paciente tenga una hipoperfusión cerebral, ¿verdad? Y pacientes con una escala de Glasgow, como ustedes bien dijeron, menor de 8 puntos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Entonces son los pacientes con criterios de intubación. Esta pregunta la hacen el día del examen, ya sea en el escrito o en el práctico. ¿Qué pacientes ustedes creen que tengan criterio de intubación? ¿Bien? Entonces, dudas hasta acá. Después ustedes tienen que ir a la guía ATLS de este tema y profundizar un poquito más. Esto es un resumen, recuerden siempre, no se estudia por diapositiva, es para guiarlo solamente, ustedes tienen que profundizar, ¿ok? Bueno. Vamos a dar ahora sobre el soporte vital básico y avanzado. Vamos a tratar de resumir los detalles del soporte vital básico y avanzado de acuerdo a los lineamientos de la Asociación Americana, ¿verdad? Entonces, tenemos cambios importantes en la cadena de supervivencia del paro cardíaco intrahospitalario, en el cual en el primer eslabón del reconocimiento es el reconocimiento y prevención temprana. Bien, reconocimiento y prevención temprana. Acá hace énfasis en predecir qué pacientes pueden presentar un paro cardíaco, ¿verdad? Dentro del hospital, con equipos de respuesta rápida que identifiquen los signos vitales de alterados del paciente, como la frecuencia cardíaca aumentada o disminuida, ¿bien? Alteraciones de la respiración, alteraciones de la saturación, presencias de dolor torácico, ¿qué más? Oliguria, anuria, o sea, algunas fallas orgánicas que se presenten en pacientes hospitalizados que puedan evolucionar a que presenten una parada cardiorrespiratoria. Bien, una vez que se reconozca que de forma oportuna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar la activación de la respuesta a emergencia de forma rápida, ¿verdad? Acorde al código que tengan en cada hospital. Bien, comenzamos con la reanimación cardiopulmonar. De alta calidad. Y en caso de que lo requiera, se realiza una desfibrilación, mírenlo acá, si tiene algún ritmo desfibrilable, ¿verdad? Y posterior a que tenga un retorno a la circulación espontánea, se brindan los cuidados posparo cardíaco, y también se hace énfasis en el eslabón de recuperación, ¿verdad? En el eslabón de recuperación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es detectar, identificar mediante los signos vitales alguna alteración, activar la respuesta de emergencia, llamando ¿cómo se llama? A las personas que estén a cargo de esto, reanimación cardiopulmonar, desfibrilador en caso de ritmo desfibrilable, el cuidado, si el paciente sale, el cuidado posparo y la recuperación, la fisioterapia de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, posparo o la rehabilitación, que también como se llama. Actualmente se ha hecho énfasis en la rehabilitación, que antes no se hacía, después el paciente sale del hospital. Bien, la rehabilitación es muy importante. En el caso de la cadena extrahospitalaria, o sea, fuera del hospital, la activación de respuesta de emergencia debe ser rápida por cualquier persona. Bien, en este caso debemos estar dando reanimación cardiopulmonar. Estas personas, o sea, el reanimador por eso generalmente se realiza entre dos personas, ¿bien? Entre dos personas. Deben de identificar que el paciente, lo primero que hacemos es identificar que el paciente está en paro para pedir ayuda. Fíjense, aquí ya comenzamos con la identificación y después que se pide ayuda. Aquí primero se pide ayuda, ¿verdad? Pedir ayuda. Se le inicia la maniobra de RCP, ¿verdad? Maniobra de reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Recordar la diferencia entre reanimador LEGO,
es que no tiene experiencia y el profesional de salud es que ya está entrenado para esto. Bien, acá un punto importante que nosotros como profesionales de la salud promovamos la realización de las maniobras de RCP solo con las manos. Bien, que consiste que al paciente que se le encuentre inconsciente en una escena segura, se le haga un estímulo táctil y verbal. O sea, se le va a preguntar, como lo dije al principio, señor, ¿se encuentra usted bien? De forma inmediata, si el paciente no responde, se pide ayuda y se activa lo que es el sistema médico de emergencia. En cada país hay un número, aquí creo que es el 160, creo que es acá. Bien, se activa el sistema de emergencia, aquí creo que es el 160, y de forma inmediata se comienza con maniobras de RCP. Bien, en este caso solamente con compresiones torácicas continuas. Bien, esta vez la reanimación cardiopulmonar solo con las manos. Si contamos con un desfibrilador o si llega ya la ambulancia, si contamos con un desfibrilador y el paciente maneja una arritmia o un ritmo desfibrilable, pues entonces aquí hay que dar desfibrilación. Y posteriormente que llegue el soporte vital avanzado, pues nosotros vamos a retornar al paciente al hospital, retornar a situación espontánea, dar los cuidados post-paro y la recuperación, al igual que la cadena interhospitalaria, que ya para este momento debería estar el paciente en un ambiente hospitalario con la rehabilitación de este paciente. Estos dos son los cambios que ha habido en los nuevos lineamientos, que se cambian cada 5 años. Se agregó ahora la rehabilitación del paciente. Fíjense que la diferencia, aquí fuera del hospital, yo primero tengo que llamar al servicio de emergencia e ir reanimando. Aquí ya esta persona está dentro del hospital, yo detecto alguna anomalía, aviso y reanimo. Bien, esa es la diferencia. En los dos, uno es traslado al hospital, otro es desfibrilación, cuidados post-paro y rehabilitación. Bien, ¿dudas con esto? Esto tienen que dominarlo, esto sale, esto lo preguntamos mucho porque sale bastante. Soporte vital, la cadena de soporte vital básico y avanzado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el algoritmo de paro cardíaco en adultos para profesionales de la salud que proporciona el soporte vital básico. Es el BLS. Bien, este algoritmo se mantiene desde el 2015, comentarles que este algoritmo se mantiene desde el 2015. Lo primero que hay que hacer es confirmar que la escena sea segura. Bien, seguridad de la escena. Confirmar que la escena sea segura. Un ambiente prehospitalario seguro. Bien, vamos a ver. La víctima no responde. La víctima no responde. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a pedir ayuda, ¿verdad? Vamos a pedir ayuda a las personas que se encuentren cerca. Ejemplo, nos acercamos a la víctima, realizamos estímulo táctil, como les expliqué ahorita, y verbal. Señor, se encuentra bien. Si no responde, entonces pedimos ayuda. Una vez que se pide ayuda, se activa el sistema de respuesta de emergencia. Como les expliqué, cada país tiene un número, 160. Una vez que activa el sistema de emergencia, se pide un DEA, un desfibrilador automático, bien externo. Una vez que hacemos estos pasos, comprobamos si la víctima no respira, bien, si la víctima no respira, o solo jadea, o solo boquea, bien, y al mismo tiempo verificamos el pulso carotídeo. Está descrito que el pulso femoral también puede ser evaluado, pero lo más común es el carotídeo, ¿ok? Lo vamos a evaluar entre 5 a 10 segundos. Entre 5 a 10 segundos. ¿Verdad? Ojo, número 1. Se detecta el pulso a cabo de 10 segundos. Se detecta el pulso a cabo de 10 segundos. ¿Verdad? ¿El paciente respira? El paciente respira. Entonces debemos de controlar que haya hasta que lleguen los reanimadores. Se detecta el pulso. El paciente respira. Se debe de controlar hasta que lleguen los reanimadores. Bien. Hay pulso, pero el paciente
no respira. Hay pulso, pero el paciente no respira. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá el diagnóstico es un paro cardíaco, un paro respiratorio, disculpen, un paro respiratorio. Por lo tanto, acá debemos proporcionar ventilación de rescate, una ventilación cada 5 o 6 segundos. Bien, ventilación de rescate, una ventilación cada 5 o 6 segundos o unas 10 a 12 ventilaciones por minuto. ¿Ok? Se debe además activar el sistema de respuesta a emergencia, si no se ha hecho antes. Continuar con ventilación de rescate. ¿Ok? Comprobar el pulso cada 2 minutos. Si no hay pulso, pues, ¿qué hacemos? Activamos otro algoritmo que sería el de RCP. ¿Bien? No hay pulso, activamos otro algoritmo que sería el de RCP. Si se sospecha la presencia de, o sea, iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Utilizar el DEA tan pronto como sea posible. Llegó el DEA, entonces, ¿qué hacemos? Comprobar si el ritmo es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si el ritmo es un ritmo desfibrilable, administrar una descarga y reanudar la maniobra de reanimación cardiopulmonar de inmediato durante aproximadamente 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo. Ahora, no es un ritmo desfibrilable, reanudar la maniobra de reanimación cardiopulmonar de inmediato durante 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir nuevamente la comprobación del ritmo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Ahora, si se sospecha la presencia de intoxicación por consumo de opiáceos, o sea, de tramadol o de morfina, lo que voy a administrar, ¿qué cosa es? La naloxona, ¿verdad? Si está disponible, siguiendo el protocolo que después ustedes se van a estudiar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Entonces, si no hay respiración o el paciente solo jadea o boquea, como también se dice, y no tiene pulso, es un paro cardíaco, es un paro cardiorrespiratorio. ¿Bien? Es un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? ¿Y qué hacemos ante un paro cardiorrespiratorio? Acá activamos nuevamente el sistema de, ¿cómo se llama? Respuesta a emergencia. Se busca el DEA o se pide a alguien que lo traiga. Inicio ciclos de 30 compresiones alternando 30 compresiones alternando, ¿cómo se llama? Alternando con 2 ventilaciones. Recuerden que es una parada para profesionales, ¿ok? Para profesionales. Una vez que lleguen los DEA, se pegan los parches, uno va a nivel external, fíjense la localización de los parches, uno va, no traigo foto acá, déjame ver. Miren el DEA. Uno va a nivel external, abajo de la clavícula derecha, mírenlo acá, abajo de la clavícula derecha, y otro apical, ¿bien? Y otro apical, ¿ok? Miren cómo van los parches. Bien, el DEA me determina si es un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables que ustedes conocen? ¿Cuáles son? Fibrilación. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Y cuáles son los ritmos no desfibrilables que ustedes conocen? Asistolia. Asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Eso tienen que dominarlo, ¿bien? Eso tienen que dominarlo. Entonces, vamos a ver para acá. Iniciar la reanimación cardiopulmonar. Administrar oxígeno, ¿verdad? Conectar el monitor y el desfibrilador. ¿Bien? Conectar el monitor y el desfibrilador. Ahora, ¿el ritmo es desfibrilable? Si es un ritmo desfibrilable, sí. Dijimos que aquí había una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular sin pulso, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Administro una descarga. Administro una descarga
Miren acá, administro una descarga con el desfibrilador y realizo de inmediato lo que es la reanimación cardiopulmonar de inmediato, aproximadamente 2 minutos, de reanimación cardiopulmonar, lo que indique el DEA para permitir lo que es la comprobación del ritmo y continuar hasta que lo sustituyan un profesional de la salud. Bien, entonces espero 2 minutos, vuelvo nuevamente con el DEA. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí. Se mantiene el ritmo, doy una segunda descarga, ¿verdad? Una segunda descarga y automáticamente vuelvo 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Ya aquí administro mi primer medicamento, que sería la adrenalina. Después de la segunda descarga, de 3 a 5 minutos, voy a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. Bien, después vamos a ver las dosis. Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea o una capnografía. ¿Por qué? Dijimos ahorita que la capnografía me iba a hacer un patrón, un parámetro donde yo iba a ver si mis maniobras de reanimación eran buenas o certeras o no. Bien, entonces por eso que se indica una capnografía acá. Pasa la segunda descarga, después de la segunda descarga, mi primera dosis de adrenalina. Vuelvo a los 2 minutos, después de los 2 minutos, a poner mi desfibrilador. El ritmo es desfibrilable. Sigue mi paciente con un ritmo desfibrilable, una fibrilación ventricular o una taquicardia sin pulso. Doy mi tercera descarga, automáticamente sigo con mi reanimación cardiopulmonar y puedo comenzar con otro medicamento, amiodarona o lidocaína. Después vamos a ver las dosis. Bien, entonces, utilizo adrenalina después de la segunda descarga. La puedo utilizar cada 3 a 5 minutos. Y utilizo amiodarona o lidocaína después de mi tercera descarga. ¿Ok? Perfecto. Ritmo desfibrilable. No es un ritmo desfibrilable, es una sistolia o es una actividad eléctrica sin pulso. Reanimación cardiopulmonar. 2 minutos. Bien. Voy a tener a decir a la enfermera, venme canalizando una vía. Voy a comenzar a los 2 minutos con adrenalina, de 3 a 5 minutos mi segunda dosis, ¿verdad? Considerando lo que es la posibilidad de usar también un dispositivo avanzado como un capnógrafo para yo ver si mi reanimación es buena o no. ¿El ritmo es desfibrilable? No. Sigo 2 minutos de reanimación cardiopulmonar y voy a buscar la causa que me está llevando a esto, si es algún trastorno hidroelectrolítico o algo así, o es algún trastorno cardiovascular, y voy a ir tratando la causa. O sea, desfibrilable, primera descarga, segunda descarga, utilizo adrenalina, tercera descarga, utilizo amiodarona o lidocaína, cualquiera de las dos. No desfibrilable, solamente doy maniobra de reanimación cardiopulmonar y voy dando adrenalina cada 3 o cada 5 minutos. Bien, solamente. Y pese a esto, pongo un capnógrafo para ver si mis maniobras están siendo buenas o no. ¿Dudas con esto? La calidad de cómo yo veo si las calidades de mis reanimaciones son buenas o no. Primeramente, debemos de comprimir con fuerza, al menos 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros, ¿bien? Y rápido, para dar un compás de 100 a 120 reanimaciones por minuto, ¿verdad? Esto me va a permitir una expansión completa del tórax. Bien, vamos a interrumpir lo mínimo posible, lo menos posible las compresiones torácicas. Evitar una ventilación excesiva. Cambiar el compresor cada 2 minutos o antes si está cansado. O sea, mi reanimador lo debo de cambiar cada 2 minutos o antes si está cansado. Bien, si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea como el capnógrafo, considerar la relación de compresión-ventilación 30-2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Bien. Si la capnografía, como yo sé que mi capnografía está siendo efectiva mi reanimación, cuando yo tengo en mi capnógrafo la presión de dióxido de carbono sube, ¿verdad? ¿Cuánto es lo normal de la presión de dióxido de carbono? ¿Cuánto es lo normal de la presión de dióxido de carbono?
de 35 a 45, ¿verdad? Si yo veo que mi presión sube, está baja, está en 10 o en 20, si sube, es que mi reanimación está siendo efectiva. Bien, si no, tengo que evaluar la calidad que yo estoy dando a la reanimación o cambiar al reanimador porque no está sabiendo dar verdaderamente esa reanimación cardiopulmonar. ¿Dudas ahí? ¿Dudas con eso? ¿Dudas? Entonces, aquí les enseñé el desfibrilador allá en la universidad, lo vamos a ver cuando demos el práctico, ¿verdad? Lo vamos a dar cuando demos el práctico. Entonces, vamos a dar un poquito de la farmacoterapia. Bien, adrenalina. ¿De cuánto viene la adrenalina? En ámpulas de 1 miligramo, ¿verdad? Yo voy a poner 1 miligramo, muy bien, de 1. Una ampolla, voy a dar una ampolla cada 3, cada 5 minutos, ¿bien? Cada 3 o cada 5 minutos. La miodarona ¿de cuánto viene? Ámpulas de 150, ¿verdad? Yo voy a comenzar la primera dosis con 2 ámpulas, 300 miligramos. Y voy a mantener a partir de la segunda dosis 150, una ámpula, cada 3 o 5 minutos. Igual la lidocaína, la primera dosis de 1 a 1.5 miligramos, ¿verdad? Por kilogramo. Y la segunda dosis es la mitad, de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Bien, esa es la segunda dosis. Estos son los medicamentos que más vamos a utilizar. ¿Dudas con esto? Ahora, una pregunta. ¿Cuándo yo uso adrenalina? ¿Cuándo yo uso adrenalina? Cuando la frecuencia cardíaca está baja. Cuando el paciente está en paro. Claro, pero ¿en qué momento lo uso? ¿En qué momento lo uso? En ritmos desfibrilables a partir de la segunda. En ritmo desfibrilable a partir de la segunda descarga. Eso es importante que lo sepa. Y en ritmo no desfibrilable, ¿cuándo lo uso? En ritmo no desfibrilable, ¿cuándo lo uso? Cardioversión. Muy bien, o sea, no, de reanimación, de que yo tengo una asistolia, voy reanimando y poniendo adrenalina, puedo estar de entrada. Bien, que les quede claro eso. Bien. ¿Cuándo yo uso amiodarona? Después de 3. Después de 3 dosis de adrenalina, ¿puede ser? No, después de la tercera descarga. Después de la tercera descarga. Mírenlo aquí. Bien. Segunda descarga, en los casos desfibrilables yo uso adrenalina. Tercera descarga, amiodarona o lidocaína. Bien. ¿Dudas con eso? ¿Dudas con eso? Ahora, ¿cuáles son las causas de paro? Generalmente tengo que tratar las causas reversibles de paro. Bien, causas reversibles de paro. Aquí se las traemos. O sea, como el manejo avanzado de la vía aérea, intubación endotraqueal o colocación de un dispositivo supraglótico, la carnografía o la carnometría para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal. Una vez colocado el dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, realizar ventilación cada 6 segundos, 10 ventilaciones por minuto, con compresiones torácicas. Bien, ahora, después que el paciente logramos sacar al paciente del paro, hay un retorno a la circulación espontánea, que yo voy a monitorizar pulso y presión arterial. Pulso y presión arterial. Bien, voy a monitorizar que no hay un aumento repentino y sostenido de la presión del CO2 por encima de 40, ¿bien? Por encima de 40. Voy a monitorizar que ondas espontáneas de presión arterial con monitorización intraarterial. Pero lo más importante son estos dos primeros. ¿Bien? Esos dos primeros. Ahora, ¿qué yo voy a tratar? Que las causas reversibles del paro. ¿Bien? Las 5H y las 5T. Las 5T. Las 5H. Hipoglucemia. Paciente me puede hacer
me puede hacer una hipoglucemia. Hipoxia, ¿verdad? Hidrogeniones como la acidosis, hipocalemia, hipercalemia, hipertermia e hipovolemia. Bien, y las 5T, tensión del tórax, taponamiento cardíaco, toxinas como es las intoxicaciones por opioides, tromboembolismo pulmonar y trombosis de las coronarias. Si en algún momento obtenemos que no es un ritmo desfibrilable, entonces sería otra conducta, bien, asistolia o, ¿cómo se llama? Actividad eléctrica sin pulso. Todo está claro con tratar estas 5 causas reversibles que me pueden revertir el paciente después del paro. ¿Todos están claros? Ahora, posparo. ¿Qué yo voy a hacer posparo? ¿Qué yo voy a hacer posparo? Bien, una vez que se garantice el retorno a la circulación espontánea, entonces se debe de manejar lo que es la vía aérea. La vía aérea se debe de manejar, si no se había hecho previamente, ¿qué yo voy a hacer? Colocar un tubo, ya si yo no había podido intubar al paciente, entonces voy a colocar un tubo endotraqueal adecuado, controlar lo que es el parámetro ventilatorio, bien, comenzar con 10 ventilaciones por minuto, mantener una presión de oxígeno, una saturación de oxígeno, disculpen, entre 92 y 98%, una presión de dióxido de carbono entre 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿verdad? Controlar los parámetros hemodinámicos, como es una presión arterial sistólica por encima de 90 y la diastólica por encima de 65. Vamos a realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones a este paciente. Vamos a considerar cómo es la intervención cardíaca de emergencia si se tratara de un infarto con elevación de CT, si se tratara de un shock cardiogénico inestable, si se requiriera de asistencia circulatoria mecánica, ¿verdad? Ahora, el paciente va a seguir instrucciones. O sea, usted le dice al paciente va a seguir instrucciones. El paciente está despierto. Otro tratamiento crítico. El paciente está en estado de coma. ¿Qué yo voy a hacer? Daré manejo específico de temperatura. Bien, manejo específico de temperatura. Obtención de tal de cráneo cerebral. Indico una tomografía de cráneo cerebral, o sea, de cráneo. Monitoreo de electroencefalograma. Bien, y acá incluye también otros tratamientos. Bien, de acuerdo a la causa que me esté provocando todo esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué yo voy a evaluar? Lo más frecuente es la taquicardia con pulso. ¿Qué yo voy a evaluar? Evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico del paciente. La frecuencia cardíaca, por lo general, mayor a 150, existe taquiarritmia, ¿verdad? Yo voy a identificar la causa y la voy a tratar, ¿verdad? Hay hipotensión acompañada, hay alteración del estado mental, hay signos del shock, hay molestias torácicas o por isquemia, hay insuficiencia cardíaca aguda, voy a hacer una cardioversión sincronizada, ¿bien? Cardioversión sincronizada. Puedo sedar al paciente, puedo considerar sedar al paciente, ¿bien? Y si esto es así, si es resistente al tratamiento, puedo considerar necesitar aumentar el nivel de energía para la próxima cardioversión y la acción de algún medicamento antiarrítmico, como es el caso de la amiodarona, bien, que es el medicamento de elección, amiodarona o lidocaína. Bien, aquí tenemos que interconsultar con cardiología si es necesario. Bien, ¿dudas con esto? ¿Dudas hasta acá? Entonces, vamos a ver si no tienen dudas. Vamos a hacer un ejercicio. Nos llega un paciente con un trauma cráneoencefálico, ¿verdad? Un paciente con un trauma cráneoencefálico, un accidente automovilístico. El paciente iba en una moto y choca con un vehículo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer
cuando veo paciente? ¿Lo vemos en la calle o en el hospital? Fuera del hospital, extrahospitalario. Inmovilizar, signos vitales. El ABCD. Edimar, a ver, Edimar, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son los parámetros, los 3 parámetros que yo tengo que tener en cuenta? Glasgow, presión arterial y Muy bien. Y frecuencia respiratoria. bien. Y frecuencia respiratoria, perfecto. El Glasgow, ¿cómo yo clasifico de acuerdo a la escala de Glasgow el trauma craneoencefálico? leve, moderado, grave. Leve, moderado y grave. Cuando yo digo que un trauma es leve, cuando es moderado y cuando es severo. Leve de 13 a 15. Moderado Bien. de 12 a 10. Y severo de 3 a 8. 12 a 9. Moderado de 12 a 9. De 12 a 9. Bien, perfecto. Y severo de 8 a 3. Perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Dudas con la clase de hoy, chicos? ¿Dudas con la clase de hoy? Es mucha información porque ATLS es largo, es más extenso todavía. Traté de resumírselo lo más que yo pude. Bien, tienen que revisar lo que es las guías de ATLS, buscar las guías de ATLS en internet, están, bajarlas. Bien, de esta forma yo voy a ponerle algunas cosas en plataforma y ¿cómo se llama? Estudiar por ahí. Cualquier duda, en el grupo está mi número, me pueden escribir. Me gusta que cada clase que vayamos a comenzar, siempre voy a preguntar al inicio de la clase, evaluación de la clase anterior. ¿Okay? Así que para la clase del miércoles hay que estudiar ese tema porque voy a preguntar al azar sobre esta clase. Bien, para la clase del miércoles vamos a comenzar también con casos problemas. Les voy a traer sesiones polémicas de casos para después de las clases ir debatiendo. ¿Ok? Hacer ejercicio. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una duda. Dígame. Respecto a... doctor, ¿usted nos va a pasar su diapositiva? Sí, pero como les expliqué ahorita, no se pueden fiar de la diapositiva. A veces Claro, pregunto claro, algo, pero es para pero sí, una ojeada las voy rápida. a pasar, las voy a subir a plataforma, claro. Las voy a subir a Listo. plataforma. ¿Ya? Eso, es que no nos han enseñado a entrar a plataforma todavía. Es que cambiaron, antiguamente teníamos otra era con el, ¿cómo se llama? Con otra plataforma, ahora cambiaron para Meet y Dios santo. ATLS, recomendar ATLS. Muy bien. Cualquier bibliografía que usted esté, ATLS es muy buena. Bien, la edición 11. ¿Ok? Bueno, chicos, si no hay más dudas, entonces nos vemos el miércoles. ¿Ya? Se cuidan, nos vemos el miércoles. Hasta luego, doctor. Bueno, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.